Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que están numerosos acá en la sala, a la gente de Globan. Muchísimas gracias a todo el equipo. Tres personas acá y una a distancia. Hola Javier, allá en New York. Bueno, un placer recibirlos. Soy Liliana Hidalgo de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, directora general. Hoy tenemos un gran orgullo de presentar una empresa que no es socia, pero bueno, que esperamos que en un futuro, ¿por qué no?, pueda unirse a nosotros. La idea es enriquecernos con las soluciones de todas las empresas que nos puedan ayudar, así que por eso están invitados. El título de la charla es un taller de innovación. Nosotros tenemos comisiones y aparte en los temas más sobre todo de informática, que son más de avant-garde, digamos, tenemos talleres de innovación. Le quiero agradecer muchísimo a Pablo Ticornia, que él coordina desde la Cámara estos encuentros que son muy, muy atractivos, últimamente muchos centrados en inteligencia artificial. En este caso, bueno, la gente de Globan nos va a presentar un tema que se llama Liderando el cambio del mindset en la era de la AI, de la IA. Mientras la inteligencia artificial redefine los modelos de negocio, el verdadero retorno de la inversión tecnológica dependerá de la capacidad de las personas para adaptarse a esta nueva realidad. ¿Estamos preparados para liderar el cambio de la mentalidad que IA requiere? Entonces, en este espacio se invita a reflexionar sobre cómo acompañar a nuestros equipos en esa transición, inspirar nuevas formas de trabajar y liderar con empatía en tiempos de disrupción. Bueno, ellos presentarán AI Talent Shift, un programa diseñado para que los mandos medios se conviertan en catalizadores del cambio, conectando el potencial de la IA con los objetivos del negocio. Tenemos acá tres oradores de lujo. Mayra Bota, no sé por qué te digo Maya, perdón, ¿eh? Como Mayra, quieras, si me quieres no, poner no, no, pobrecita, no te voy a bautizar. Mayra Bota, gerenta de aprendizaje y educación de Globant. Ella es magíster en políticas educativas, especialista en tecnología educativa, licenciada en psicopedagogía y docente. Se especializó en el diseño y gestión de programas educativos y de formación en el sector público de la educación y en el ámbito corporativo, con foco en el aprendizaje continuo e innovación. Después va a seguir Javier, creo, ¿no? seguir turnando. Bueno, pero lo presento a Javier, que es súper VP. Bueno, Javier Scher es VP de la tecnología en el estudio de educación Globant. Es ingeniero en sistemas con posgrado en marketing y negocios por más de 15 años en Globant. Ha desempeñado diferentes roles que han modelado su liderazgo y su perspectiva sobre la tecnología. Actualmente trabaja con socios y clientes de todo el mundo para transformar la educación mediante el uso de la tecnología y la innovación. Bueno, y por último, Martina Freire Hidalgo, especialista en sustentabilidad y asuntos públicos de Globant, es magíster en economía aplicada y licenciada en relaciones internacionales. Se especializa en el diseño y liderazgo de proyectos globales de sustentabilidad, innovación social y educación. Bueno, chicos, un millón de gracias por estar acá, Javier, y a ustedes tres. Está Sara también, perdón. Sara, no sé si va a hablar, pero la presento igual. Es Sara Hamry, que es del equipo de ventas de Globant, así que bienvenidos los cuatro y a todos los que están acá en la sala, y le paso la palabra entonces a Mayra, ¿no? Sí, Muy bien, sí, gracias. gracias. Bueno, gracias a todos por estar acá, por tener ganas de compartir este espacio y este tema tan importante, no solo de tecnología, sino cultural. Trajimos primero para despertarnos un poco, no sé si llamarlo juego, pero algo así, una dinámica. Fíjense si pueden escanear ese QR y vamos a hacer dos preguntas muy sencillas y muy básicas. Cuéntenme cuando ya pueden ingresar. Y la primera pregunta es, ¿están usando actualmente la inteligencia artificial? En cualquiera de sus formas. Bueno, 16 ya respondieron que sí. Los que están en el Zoom también pudieron acceder. Sí. Bien. Y dos, no. Y la segunda, a los que respondieron sí. ¿Cómo? Ejemplos, no sé, para buscar recetas, se me ocurre. O para planificar un viaje cuando me quiero ir de vacaciones. O en algún proceso laboral, no sé. ¿Cómo? Para facilitar mi trabajo, para traducciones, armando discursos, viajes, de todo. Para armar mails profesionales, para acomodar tablas de Excel, para armar textos en francés.
Mejorar las redacciones, chatbot, consultas varias, me asisto en gran parte de mi vida laboral, académica, en lo personal no tanto. Creación de contenido, marketing, análisis de datos para textos. Veo mucho para texto. Acá hay algo también de como asistente y soporte de tareas, asesor de gym, finanzas, soporte de tareas, estudio italiano. O sea, varias cosas respecto del idioma, o lenguaje como y comunicación. Y muy bien, y un poco de todo esto es lo que vamos a estar hablando hoy. No nos vamos a presentar de nuevo, pero bueno, acá estamos. Em, y esto nos lleva a cuál es el desafío de esa incorporación. Vemos en las respuestas que se está haciendo un uso consciente y de apropiación, en el sentido de que varios dicen, bueno, nos asiste. Pero ese verdadero asistir, digamos, esa tarea también está relacionada con cómo lo hacemos, cómo la entendemos, cómo la incorporamos, ¿no? Recién estábamos hablando con Damián antes de empezar, que nos conocemos de otros espacios de formación, decir, bueno, ¿cómo la incorporamos y cómo trabajamos en ese devenir de hombre-máquina? Que no es solamente aprender a utilizar una herramienta, quizás como hace 20 años que aprendíamos el paquete Office y eso nos dura bastante. Hoy estamos ante un tiempo tan cambiante que quizás lo que aprendimos hoy, dentro de 2 meses, no está, o cambió, evolucionó. Entonces, acá es donde nosotros decimos que, bueno, que hoy la IA se convierte en un eje transversal y lo que nos está invitando este cambio es que tenemos que prepararnos para un cambio más de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de cómo enfrentamos lo que se viene. A ver, hoy en día lo que decía esto, no es, la brecha no es tanto tecnológica, sino que las herramientas las vamos a saber usar, sino es cómo abordamos el conocimiento, cómo abordamos ese cambio de mentalidad pensando en que dentro de 10 años van a haber problemas que no conocemos y vamos a tener que resolverlo con herramientas que tampoco las conocemos. Entonces, ¿qué nos permite estar abiertos al futuro y poder tener esa actitud y esa mentalidad que nos permite el cambio y la incertidumbre de alguna manera? Entonces, la pregunta de hoy, ¿estamos preparados para ese cambio? Pregunto. Yo creo que no, pero que nos tenemos que preparar. O sea, hay muchas cosas, digamos, en las que tenemos que incorporar nuevas habilidades, y bueno, eso requiere un esfuerzo, un estudio, entender cuál es el gap que necesitamos cubrir para estar digamos, acorde con los desafíos. Por ejemplo, veo una que es la capacidad de revisión. Digamos, ¿no? O sea, en este cambio de rol de la inteligencia artificial es uno empieza a ser más un gerente de los resultados, o sea, que genera un resultado y uno tiene que tener la capacidad de revisarlo. Entonces empieza a aparecer una necesidad, una capacidad que quizás antes no era tan necesaria, que es cómo reviso algo de una forma eficiente. Entonces, bueno, esa por ejemplo sería una habilidad requerida, que va a ser más requerida todavía. Entonces, bueno, hay que ver cuáles son y cómo prepararnos para poder aprenderlos. Y cómo, y de esto vamos a estar hablando, sobre todo Martina, en cómo es esa relación hombre-máquina. ¿Qué tanto confiamos hoy en la IA? Poco, porque alucina. Si no Bien. sabes, no podés Tal cual. usarla. Por eso también decimos que no es un problema tecnológico, ¿no? Hoy la tecnología es accesible en términos monetarios y hay estudios que dicen que el 78%, perdón, que en el 70% de las empresas que han estado incorporando la IA es en su mayoría en áreas muy específicas como IT, pero solo el 20% ha podido incorporar o adaptar este proceso de trabajo nuevo, vamos a llamarlo así, en las áreas transversales. O sea, es muy poco lo que hoy podemos pensar en, bueno, cómo nos ayuda en cada una de las distintas áreas de trabajo.
es donde hablamos de esta reconfiguración. Como ya se está hablando que para 2030 se van a crear 170 millones de nuevos puestos de trabajo, pero 92 serán desplazados. O sea, y estamos ante digo, escuchamos mucho hablar de, bueno, ¿y qué va a pasar de acá a unos años con la gente que se queda sin trabajo? ¿Cómo va a ser desplazado? ¿Quiénes van a ser desplazados? Y nosotros lo que creemos es, más preparados vamos a estar cuando podamos adoptar esta nueva forma de trabajo. Digamos, es una nueva forma de trabajo con una herramienta que es muy potente en ese ida y vuelta que nos permite cuestionarla, y nosotros tenemos esa la experiencia profesional y la experiencia cultural que nos permite poder ir iterando y generando más cosas. Entonces, hablamos de un cambio de mentalidad, digamos, es trabajar dentro de las organizaciones en lo que es lo cultural y en esa adopción sin que genere miedo, sino que genere entusiasmo, pues piensen que estamos en no, que estamos en un momento de cambios tan rápidos, digamos, hoy, por ejemplo, ChatGPT no es lo mismo hoy que hace 2 meses, hace un año atrás estábamos hablando de otras cosas, es como en los años 70 con la gran revolución y los cambios tecnológicos de lo aeroespacial. Fueron cambios tan grandes en tan poco tiempo, eso implica así, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a pasar? Porque decimos, bueno, estos nuevos puestos de trabajo, ¿cómo van a ser? No sabemos. ¿Y con qué los vamos a resolver? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que tener una actitud de curiosidad, y esto implica el aprender a lo largo de toda la vida y constantemente viendo qué es lo que viene, el pensamiento crítico, fundamental, la cooperación, porque esto se hace con otros. Pero bueno, un poquito hasta acá esta parte más teórica y parte de cháchara, y le voy a dar la palabra a Martina, que, bueno, veamos cómo está funcionando ahí la guía. Bueno, buen día, gracias Mai, gracias a las personas que están virtual. Cualquier cosita en el chat acá Pablo nos dice, así que pueden escribir. Yo tenía ganas de charlarles un poco sobre un desafío que vemos, que creo que todos lo estamos viendo o a nivel individual, o en nuestros trabajos, o en la vida personal, que es esta visión súper binaria de la IA como enemiga o como la salvación. Y la respuesta yo creo que está como en todo, en una parte de ese continuo, y es esta idea de que la IA debería funcionar como una aliada imperfecta, y nosotros deberíamos incorporarlo de esa manera. Y el hecho de que sea una aliada imperfecta, paradójicamente la hace como mucho más similar a nosotros de lo que pensamos. Porque la IA, como ya deben haber comprobado, no es infalible, comete errores, tiene sesgos, incluso a veces miente, como decía Carolina, que es alucinar en términos tecnológicos. Eh, pero si lo piensan un segundo, los humanos también tenemos sesgos, cometemos errores, muchas veces mentimos, y no por eso nosotros desacreditamos todo lo que las personas a nuestro alrededor nos dicen. Ya tenemos incorporado el tomar esa información y tenemos la capacidad de rescatar lo que nos parece importante, sumarle nuestro criterio y en base a eso sacar nuestras propias conclusiones. Acá la diferencia que yo encuentro es que estamos muy acostumbrados al error humano, pero no tanto al de la tecnología en particular y al de la inteligencia artificial, perdón, a la tecnología en general y al de la inteligencia artificial en particular. Traje un ejemplo para demostrarlo. El otro día estaba escuchando el noticiero y dijeron la estadística de que en Buenos Aires, no recuerdo si en ciudad o provincia, no les quiero dar un mal dato, pero creo que en ciudad hay 17 accidentes automovilísticos por hora. Y yo me quedé con esa estadística muy impactada porque digo, no es algo que hablemos todos los días, que esté en la tapa de los diarios, y sin embargo, si un vehículo autónomo en cualquier parte del mundo tiene un más mínimo de accidente, no importa cuán chiquito sea, la noticia da la vuelta al mundo y decimos, bueno, viste, no funciona, ¿cómo puede ser que se equivoque? Porque tenemos como un estándar mucho más alto para las tecnologías y les demandamos mucho más. Y acá saliendo un poco de la parte del ejercicio automovilístico, el ejemplo, creo que lo que tenemos que entender es que más allá de que nos guste o no,
estamos entrando en un mundo en el que todo lo que vemos y leemos y consumimos tiene o va a tener algún tipo de elemento de inteligencia artificial. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que poner más esfuerzo en tener doble lectura, análisis contextual y poder identificar, ¿vieron esas frases que suenan súper hermosas, están armadas gramaticalmente perfectas, mientras te está diciendo qué inteligente que sos que me preguntas esto, pero haces un doble clic en la información y decís, estos datos no sé dónde los sacó, o sea, no existen. Y para eso creo que es súper importante tener en cuenta cómo funciona la inteligencia artificial en su origen para saber qué esperar y qué no esperar de ella. La inteligencia artificial es estadística y opera por patrones, y nuestra inteligencia, la humana, razona, usa razonamiento. Entonces, creo que el gran poder que tenemos es cuando combinamos esas cosas, una base fáctica súper sólida a la cual nosotros le sumamos nuestra parte humana y podemos tomar mejores decisiones y en mucho menos tiempo. Y acá creo que la clave de lo que dije es la parte humana, que como dice el título es nuestro valor diferencial, algo que la IA nunca va a poder reemplazar, es nuestra propia humanidad. Y que creo que nosotros a veces no nos damos cuenta o nos olvidamos de que cada uno de nosotros tiene características que nos hacen únicos. Y quédense acá conmigo, no es una charla inspiracional, pero es muy cierto y creo que una manera de ilustrarlo es la frase que vemos en la PPT: los roles son fungibles, las personas no. Quedó cortado. Ah, quedó abajo. Bueno, un error de diseño. Pero a nivel corporativo, especialista en sustentabilidad, manager de educación, director de recursos humanos, esos roles pueden ser ocupados por una infinidad de personas. De hecho, antes de ustedes vino alguien y cuando ustedes se vayan va a venir otra persona. Y sin embargo, ese cambio no hace que la estructura de sus organizaciones cambie. Es decir, a nivel operativo, los roles son súper transferibles. Pero las personas, nosotros que estamos acá con nuestros valores, nuestras ideas, nuestra historia, le damos a nuestros trabajos algo único y algo súper diferente que nadie puede reemplazar, y mucho menos una inteligencia artificial. Entonces creo que es algo que cobra mucha relevancia, ¿no? En esta época en la cual parece que la inteligencia artificial tuviera más inteligencia que nosotros y en la cual empezamos a cuestionarnos hasta nuestros propios modelos, hasta educativos, de qué vale la pena tener una carrera o estudiar una maestría si pareciera que las máquinas nos van a reemplazar. Y creo que ahí la clave está en la parte de vivir esas experiencias, porque si hay algo que nunca la IA va a tener, espero, al menos por ahora, es la capacidad de vivir experiencias y a través de ellas poder incorporar los sentimientos de incomodidad, de intuición, de leer, como en inglés dicen, read a room, o sea, de entender los silencios, de mirarse a los ojos y poder negociar desde la empatía. Son cosas fundamentales que la IA no puede hacer porque ella procesa, bueno, yo digo ella, pues la inteligencia, procesa información, pero solo podemos transformar la información que nos da en algún tipo de significado. Y ahí creo que surge un hallazgo como súper contraintuitivo, que es que cuanta más IA usamos, más valiosas se vuelven nuestras experiencias humanas. Porque si lo pensamos, hoy en día todos tenemos acceso a recursos que nos hacen escribir artículos de opinión espectaculares, hacer análisis súper completos, y estamos entrando en una era en la cual la base ya va a estar más alta, o sea, el estándar va a estar en un nivel más arriba. Y las personas que no puedan utilizar inteligencia artificial se rehúsen, y por eso es que estamos teniendo esta conversación, van a quedar por fuera, pero en un momento ese estándar ya va a quedar y justamente va a ser esto, va a ser una conversación profunda, una discusión incómoda, algún tipo de aprendizaje o vivencia humana que te hace justamente moldear tu mente y plantarte de una manera diferente frente al mundo, ¿no? Entonces creo que hay un gran poder de usar la IA para sacarnos las tareas monótonas y tal vez más repetitivas y mecánicas y como reclamar ese tiempo para hacer esas cosas que realmente nos hacen diferentes. Yo puedo Entonces, agregar sí, algo obvio. que venía pensando mientras te escuchaba, que es, como decías, esa relación y la experiencia que traemos es cómo, qué impronta nosotros le damos a esto que en esta interacción con la IA. Digamos, mi experiencia, mi conocimiento es distinto al tuyo, entonces la impronta que yo le doy a ese ir y venir con la IA, creo que es único y eso es lo que nos hace único ese resultado, porque tenemos la capacidad de discernir, de cuestionarlo, de ir iterando en base a mi conocimiento y mis experiencias. Y cuando hacías esto, recién, bueno, de
cómo la usamos es no, entender que no es hacer trampa utilizar la IA. Hoy ya es, mañana va a ser algo, lo vamos a tener tan naturalizado que no lo vamos a considerar casi tecnología. Perdón, pero me faltaba esa, quería hacer esa reflexión. Perfecto. Y a eso sumarle tener confianza en nuestro criterio. O sea, hoy estábamos viniendo en el auto con mi mamá, estábamos con el Google Maps, y me decían, no entiendo dónde me dice que doble. Y digo, si mirás para arriba el cartel, dice giro. Con lo cual, uno a veces como que se queda, vista en lo que la máquina te está diciendo, y a veces que hay que volver un poco a esa raíz, a ese origen, y decir, bueno, si yo siempre me manejé con un cartel, ¿qué dirá? Y poder también confiar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, acá con el equipo lo que nos gusta decir es esta frase que es que la IA no resta humanidad, que es lo que en general pensamos. Tiene el poder de amplificarlo, pero depende de nosotros poder aprovecharlo. Y con eso le quiero pasar la palabra a Javi, que con toda su experiencia en el mundo de la tecnología puede contar un poco él cómo ve la gran reconfiguración y bueno, las implicancias que está teniendo. Yo, Javi, te paso si querés las slides. Dale, bueno, muchísimas gracias, Mar, y gracias a todos por estar ahí. Me toca la parte, no sé si más aburrida para algunos, pero profundizar un poco en la parte tecnológica de todo esto que están contando las chicas. Y como decía recién, ¿querés pasar, Mar? Ah, ahí está, perfecto. Eh, Hasta hace poco considerábamos a la IA como herramientas, uno más herramientas, como Mike preguntaba al principio, todos tenemos algún tipo de interacción o casi todos, tenemos alguna herramienta de preferencia, pero hoy estamos empezando a considerar a todo este ecosistema de herramientas como una nueva infraestructura cognitiva. ¿Y qué significa esto? Que es una capa tecnológica en la cual se va a apoyar todo el trabajo moderno, laboral, que hagamos, no importa la industria, no importa la compañía, la organización, se va a convertir en una capa transversal para todo lo que hagamos. En el plano personal también va a ocurrir con otra dinámica. Y decimos que estamos en un punto de no retorno en la IA por distintas razones. En primer lugar, el costo marginal para nosotros como usuarios es casi cero. Es tan bajo que lo consideramos casi nulo. Entonces, la generación de contenidos, de código de programación, que es algo que impacta muy fuerte en el trabajo de Globant, simulaciones, imágenes, videos, ya no cuesta tiempo ni dinero. Y digo para nosotros, porque por otro lado, para las compañías que crean todas estas tecnologías, el costo es altísimo. Para que se dé una idea, hoy OpenAI tiene una deuda de 400 billones de dólares. Entonces está hablando de que el modelo de negocios no cierra. Algo, si nosotros no pagamos o pagamos muy poco y las inversiones son tan altas, hay algún componente ahí que falta revisar. Por otro lado, la velocidad con la que se adaptaron estas tecnologías es inédita, única en la historia moderna. Por ejemplo, como dato, Internet tardó 7 años en llegar a los 100 millones de usuarios. ChatGPT lo logró en 2 meses. Por otro lado, permite una democratización, porque la IA nos da a todos la capacidad de convertirnos en personas mejor preparadas, más inteligentes, que el resultado de nuestro trabajo tenga otro valor. Sin casi entrenamiento previo. El talento humano ya no es lo único que nos permite tener estos resultados, sino ahora es una combinación entre lo humano y la infraestructura, como decía recién Martina, sin ninguno reemplazar al otro. Se complementan y se potencian. Y el cuarto punto es algo que después vamos a hablar en más profundidad, que son los agentes, que es el próximo o el actual gran salto evolutivo en inteligencia artificial. Entonces, como les decía, IA ya no es una herramienta, por más que todos seguimos usando en el día a día una o dos, o la que nos provee la compañía para la que trabajamos, o la nuestra de preferencia, o la que estemos pagando, es mucho más que eso. Es un ecosistema. O podemos llamarlo también un sistema operativo en el nuevo mundo laboral, así como pasó con Internet en los años 90, 2000, que pasó de ser opcional, que algunos pocos exploradores se metían a investigar y pasó a ser inevitable. Lo mismo está pasando y está cruzando ya ese umbral en este momento. Hoy nadie se pregunta si conviene usar Internet y pronto nadie se va a preguntar si conviene o en qué estoy usando ya.
va a ser natural, como yo, a mí me pasa con mi hijo de 10 años, cuando el otro día le pregunté si usaba inteligencia artificial, él no sabe, él hace cosas. Y esas cosas hoy incluyen Internet, inteligencia artificial, distintas tecnologías, pero no saben cuándo. Ellos no van a tener ese momento como pasa todo con las Torres Gemelas, ¿no? Dónde estabas y todos se acuerdan dónde estaban cuando ya las Torres Gemelas. Todos nosotros probablemente nos acordamos cuál fue el momento que usamos IA por primera vez o que probamos ChatGPT por primera vez. Los chicos, las nuevas generaciones no saben, lo tienen mucho más incorporado, naturalizado. Y eso nos va a pasar con el tiempo, va a estar tan naturalizado y va a estar en todos lados que no vamos a poder distinguir cuándo lo estamos usando y cuándo no. Por eso decimos que se va a convertir en inevitable. Y esta infraestructura cognitiva de la que les hablaba es transversal, como les decía recién, va a atravesar todas las compañías y todas las industrias, es estándar, como estábamos diciendo, y es esperado. Esperado es un punto en el cual me gustaría detenerme porque es importante, es lo que decía recién Carlos Martínez, si un profesional o una compañía no la utilizan, va a perder competitividad. Y ahí es donde está el punto que para personas con una carrera más avanzada es un punto de inflexión, que venimos haciendo durante una cantidad de años las cosas de una determinada manera y de repente nos tenemos que hacer una pausa y decir, y ahora eh, cambió la regla de juego, ya no jugamos más con el pie, no pateamos más la pelota, ahora se pueden hacer las cosas de otra manera. Estoy dispuesto, estoy preparado, eh, estoy dedicando el tiempo necesario para entender cuáles son las nuevas reglas de juego y empezar a jugar de a poco en la nueva dinámica. Y esto no es en un sentido filosófico, no es que me quiero poner profundo. Esto es pragmático, medible. O sea, el trabajo que hacemos nosotros en Globan todos los días, si lo comparamos a cómo lo hacíamos hace poco, todo manualmente, a cómo lo hacemos hoy, las diferencias son impresionantes en velocidad, en calidad. Em, y por otro lado, es esperado porque ya les debe estar pasando a varios de ustedes o en la televisión lo muestran todo el tiempo. Un ejemplo, por ejemplo, las imágenes que hoy crea Nano Banana Pro, la herramienta de Gemini de Google, tienen un nivel de realismo y de perfección que es casi imposible de distinguir si la creó ya o no. Esas imágenes que están dando vueltas en Argentina de eh, Milei jugando a no sé qué con Macri, con Cristina, están jugando. Bueno, es imposible distinguir si esas imágenes son reales o no. Sabemos que no, porque esa situación no podría darse, pero tiene un nivel de perfección altísimo en este momento, cosa que hace un mes no lo tenía. Por eso lo que decía recién, creo que Mayra, que con la velocidad con la que están avanzando es impresionante. Y esto nos obliga a tener un verdadero cambio de mindset, como les decía recién. Antes de empezar a hacer cualquier tarea, es preguntarnos, ¿esta tarea la tengo que hacer 100% yo? ¿Hay una forma más inteligente de usarlo, más eficiente, más rápida? Segundo, ¿tengo las herramientas correctas para hacerlo? ¿Sé cuáles son? ¿Las sé usar? ¿Estoy dispuesto a cambiar mi forma de trabajar? ¿Estoy preparado para lo que se viene? Y ahí es donde hay un cambio de mindset que pues tiene que pasar a nivel corporativo y a nivel más general, pero también desde lo personal. Decía, tenemos que estar dispuestos a hacer ese switch. Como dato, creo que Mayra lo decía al principio también, el 70% de las tareas cognitivas que tenemos actualmente van a ser total o parcialmente reemplazadas por IA de acá a 2030, sobre todo de McKinsey. Y el tema es que no sabemos exactamente cuáles son, que no podemos hablar de un solo futuro. Nadie puede hablar, entonces le hacen una entrevista a Elon Musk, le hacen a los líderes que están detrás de todas estas tecnologías y nadie puede decir con exactitud cuál va a ser ese futuro. Tenemos que estar preparados para múltiples futuros y es un nivel de complejidad mucho más alto. Entonces tenemos que considerar cuáles son nuestros futuros e ir preparándonos para eso. Y esto, como les decía, pasa desde lo personal, pasa desde lo laboral, las compañías, organizaciones, pero también pasa a nivel países. Hay muchos que ya entendieron que tienen que diseñar, desarrollar sus infraestructuras nacionales de IA. Hay países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes, China, Singapur, que ya no consideran proyectos aislados, de nuevo, de lo privado, de lo público, sino que tienen sistemas educativos, legales, operativos basados
preparados, diseñados para trabajar con IA. Eh, por ejemplo, Emiratos Árabes ya creó el primer ministerio de IA del mundo. Es un objetivo nacional en el cual están invirtiendo un montón. El de Arabia Saudita está invirtiendo más de 40 billones en IA y data centers. China produce 70% del hardware global y usando IA, y es impresionante. Todos vimos los avances en autos eléctricos, etcétera, en el último tiempo. No sé, Mar, si estoy bien con el tiempo, si no. Va bien, va bien. ¿Muy bien? Bueno. Y bueno, entonces, como les decía, los países no es una competencia solamente entre compañías, sino que ya es geopolítica y tiene que haber programas y también restricciones a nivel gubernamental. Esto nos lleva al siguiente tema, que es, esto requiere una nueva alfabetización tecnológica, porque como les decía recién, ya no se trata de entender o aprender a usar herramientas, porque como decía recién May, las herramientas cambian constantemente, sino que tenemos que desarrollar la flexibilidad para aprender, el músculo mental para adquirir estas nuevas habilidades con mayor facilidad, mayor predisposición, porque quizás las que están hoy en 2 años no están y son otras. Inclusive para nosotros, para bajar un poco la ansiedad, para nosotros que trabajamos todos los días con tecnologías, no podemos seguirles el ritmo. Y hoy trabajamos en una herramienta y sabemos que porque en 3 meses quizás la herramienta no está más, es otra, y tenemos que saltar o tener flexibilidad para saltar de una a otra. Y esto nos lleva a que precisa de nosotros curiosidad activa, estar constantemente hambrientos de aprender, entender qué está pasando, permeabilidad para cambiar, el desapego de así se hizo siempre, así lo hice siempre, o así se hizo siempre acá, que eso a nivel cultura organizacional es muy complejo, porque hay varias muy grandes las compañías que dicen acá se hace así de esta manera, y los que quieren romper esas reglas, los rebeldes que quieren cambiar las cosas, a veces no son vistos de la mejor manera, pero tenemos que abrazar ese cambio. Actualización continua, entender los fundamentos. Hay algo que es aún un paso más abajo aún a nivel tecnológico, es cómo funcionan estas herramientas, cómo funcionan los modelos, a qué llamamos pensar o qué es lo que están haciendo realmente. Entender datos, entender prompts, ahora vamos a charlar un poquito de eso, entender contexto. Eso es lo que va como por detrás, porque si entendemos esos conceptos fundamentales que van por detrás de la inteligencia artificial, nos va a ser más fácil entender lo que va por arriba, la capa de arriba, que son las herramientas o los temas de moda. Pero si entendemos la profundidad, es como con cualquier tema, si entender realmente cómo funciona algo, las actualizaciones son más sencillas. Em, pero hablando de esta alfabetización, para que se una idea, el Banco Mundial sacó un reporte hace muy poco que dice que el 20% de los adultos del mundo hoy tienen estas competencias de las que hablaba recién. Lo cual, si están en esta conversación, en esta charla acá, ustedes están en ese 20%, top 20% global. Eh, Hay una pausa, a ver si alguien. Me falta como decía recién Martina, saber si alguno tiene alguna pregunta o abro, a ver si No alguno sé si tiene un alguien puede comentario. preguntar. ¿Se lo puede ver con la presentación al mismo tiempo? Porque a veces, pensaba que sí. Bueno, no sé si alguien tiene acá en la sala alguna pregunta y en el chat. Si no, seguimos. Bueno, Yo tengo mencionabas agentes, ¿cómo estás Sí, viendo vos la incorporación de los agentes, ¿no? Porque es algo que todavía me parece como que está empezando, pero cómo es un poquito eso, ¿no? El tema de la implementación de agentes en el si trabajo. me esperás un minutito, es el próximo tema y ahí lo Vale, explico genial, y ahí buenísimo. abrimos las preguntas que queden. Es justo el próximo slide. Buenísimo, gracias. Sí, gracias a vos. Bueno, si no, para cerrar entonces vamos a agentes. Me faltó hablar de una habilidad súper importante hoy, que es hablar con estas IAs, hablar con esta nueva infraestructura, se le dice prompting. Y prompting no es una tarea técnica, no es una tarea de programadores o de científicos de datos, sino que es una nueva habilidad de comunicación estratégica y estructurada. Se está hablando de que el nuevo lenguaje de promoción va a ser el inglés, por decir algo, ¿no? Puede ser el francés, el español, pero el inglés es el primero, quizá. Todas estas herramientas están incorporadas. Entonces, ¿cómo le voy a hablar a la IA? ¿Qué requiere de nosotros pensar mejor? De nuevo, el pensamiento estructurado. Y los prompts.
si hiciéramos un análisis de todos los prompts que están en este momento, o sea, todas estas chats que hay entre humanos y IA en este momento, muestran el orden mental de las personas que lo usan. De cómo le hablamos, muestra esa estructura mental que les decía recién, de cómo le decimos que necesitamos algo, qué pregunta le hacemos, qué esperamos de la respuesta. Y se dice que un buen prompt tiene que tener ciertas características. El primero es un rol. O sea, cuando le hablo, le tenemos que decir, esto ya, ¿en qué rol se tiene que poner? Yo le puedo decir, por ejemplo, estoy hablando de un plan de marketing, le puedo decir que se ponga en lugar del CEO de una agencia, de la agencia de marketing más importante del mundo. Entonces ya le doy un rol. Vos me vas a responder poniéndote en mi lugar en la cabeza de tal persona o tal rol en el mundo corporativo. Le tengo que dar un contexto, que decir, bueno, trabajá dentro de este marco. Estos son te voy a dar algunos datos adicionales para que entienda de qué estoy hablando. Le tengo que definir cuáles son los objetivos que espero, qué quiero resolver. De nuevo, no cómo resolverlo, sino qué es lo que estoy queriendo lograr o averiguar. Le tengo que marcar límites y restricciones. Esto es súper importante, en general no lo hacemos. ¿Cuáles son los límites le tengo que marcar? Porque si no, promuevo o le doy más chances de que alucine, como decían antes. Entonces, al ponerle límites, restricciones, limito esa capacidad de volar que tiene la IA. Y también para impedir que alucine, le tengo que pedir ejemplos, le tengo que pedir citas, le tengo que pedir algo que me permita encontrar trazabilidad con la realidad o con alguna fuente que permita a mí como humano validar si eso que me está dando es real o no. Si no le pido esos ejemplos, esas citas, me resulta imposible porque es como creo o no creo en lo que me está diciendo. Y por último, hay que iterar, no hacer ese prompt una sola vez, sino mejorarlo, ver el resultado, mejorarlo. Y entonces, como les decía recién, el prompting se convierte en la alfabetización comunicacional del siglo XXI. Es la nueva habilidad que todos debemos ir incorporando. Y un Ahí consejo para más de... tomar algo del Ujú, prompting que me parece súper ujú. interesante. No sé si lo han probado, pero si en algún momento les cuesta mucho llegar a una respuesta correcta de la inteligencia artificial en una tarea que hacen, a mí me resulta muy útil pedirle al final, bueno, ¿qué prompting te debería haber dado para llegar a este resultado de una y no haber iterado tantas veces? Y ahí les da como el master prompt. Y está bueno porque ya la próxima, bueno, un nivel más sería ya tener un agente que pueda hacer siempre esa tarea, pero si no lo tienen, te guardas ese prompt y ya la próxima vos aprendiste y vas a tener una respuesta mucho más rápida. Entonces creo que está bueno para que no sea un trabajo que se pierde, sino que suma. Eso quería agregar. Sí, gracias, Mar. Sí, eso es importante. Y otro consejo, desde la experiencia personal, yo suelo trabajar con todas estas herramientas y cuando le hago una pregunta a ChatGPT, después la comparo o le hago la misma a Claude o a Gemini, Copilot, Perplexity, voy comparando. A veces hago la respuesta de uno, se la paso al siguiente. Entonces creo que si combinamos distintas herramientas, al final el resultado va a ser eh, mejor, mejor validado, y evito o reduzco la posibilidades de que haya alucinación por alguno de estos en particular. Y de nuevo, lo que decían recién las chicas es, nuestro pensamiento crítico es lo que nos va a seguir siendo únicos, es nuestro gran diferencial. Entonces, no quedarnos con la primera respuesta, ser críticos, comparar, entender, validar e iterar todas las veces que haga falta. Al final, el resultado va a ser siempre mejor que si lo hubiese hecho de manera autónoma, aislada de todo esto. Y ahora sí, voy al tema de agentes. Como les decía, hay un nivel, ya empezó, pero estamos hablando del siguiente paso en la evolución de IA, que son los agentes que tienen tres características o diferencias comparado con las versiones anteriores. Entienden el contexto y la diferencia es, ¿se lo doy el contexto o lo comprenden de acuerdo a pocos indicios? Tiene esa capacidad para, son un poco más inteligentes, digamos, un poco más abiertos a lo que pasa, entonces entienden el contexto.
tienen memoria, entonces no arranco la conversación de cero una y otra vez, sino que yo ese contexto o esa información que le voy dando le incorporan y tienen memoria y son autónomos. Entonces, el cambio es, en lugar de automatizar, que es lo que se venía haciendo en tecnología desde hace algún tiempo, que es ejecutar pasos predefinidos, ahora podemos delegar. Y delegar es darle un objetivo y dejar que estos agentes lo resuelvan y encuentren el camino por sí mismos. Es lo más parecido a un nuevo tipo de empleado digital. Yo puedo tener, no uno, puedo tener un montón de empleados que trabajen para mí, como decía al principio, con un costo marginal casi cero, que trabajen y cada uno tenga un rol definido, uno que me ayude con mi agenda, otro que me ayude a organizar mis viajes, otro que me ayude a encontrar nuevos clientes o nuevas oportunidades, y son independientes, solamente requieren de nosotros guía, no gestión diaria. Sí, ¿alguien tiene un comentario? No, ahí cuando, Javier, Liliana, cuando decía lo de la Sí. gente, a mí como que me da nervios, tipo delegar en una gente porque soy muy controladora, entonces es como que si yo tengo a la persona al lado, por ahí le puedo ir a mirar lo que está haciendo, no se me ocurre cómo controlarlo, ¿viste? Tipo que se me va a ir a hacer cualquier cosa, como que le tengo mucha desconfianza. No sé si para eso, no sé cómo se controla eso. Es como que me da desconfianza el control de lo que va haciendo qué está pensando, como que, no sé, pero bueno, debe ser la falta de práctica también. Sí. No tengo una No, pero gente. Por- eh, eh, Hay que controlarlos. Eso quizás nos puede explicar cómo. Ah. No, un hay ejemplo, que- porque cada tarea, perdóname Javier, cada tarea debe tener su especificidad. Y otra cosa que se me ocurrió también preguntar es, o me parece dificultoso, digamos, es que, por ejemplo, yo estoy estudiando italiano y Mar me explicó que yo le puedo hacer, pretender ser un profesor de italiano para corregirme las cosas y qué sé yo, está muy bueno. Pero el tipo sabe bien, o sea, la gente sabe bien que tiene que ser un profesor de italiano, está bien caracterizado el rol que tiene que tener ahí, no hay ningún problema, lo Mm, veo bien claro. Pero en la cámara, por ejemplo, si yo quiero tener un agente, es como que, ¿cómo hago para caracterizar el tipo de tarea que tiene que realizar para que el tipo sea eficiente además? Porque, ¿Para qué lo usarías? no, y claro, por ejemplo, si Responder quiero... emails, por ejemplo, puede ser. Puede ser, claro, para Algunos. redactar, claro. Y en ese sentido, no sé si le tendría que dar algunos ejemplos de cómo me gusta a mí los emails, porque en la mm, cámara es un estilo que no sé si es del de ujú, todo que nos gusta a nosotros. O, no sé, como que la caracterización y que entienda bien, porque, claro, desde que alucinó, creo que se dice alucinar, ya no le tengo ujú, confianza. O sea, le di un texto de italiano, porque lo había comprendido hasta ahí. Y yo, para no, me cansaba de buscar en el diccionario italiano, bueno. Entonces en un momento le dije, ¿vos conocés de esto? Y me dice que sí, y me miente, pero como dice algo que, sí, la gente también miente. Me mintió porque después me inventó una cosa. Le dije, mentira, y no está el profesor, no está el personaje, no está nada. ¿Qué me estás diciendo? Ah, bueno, no sé qué, ¿viste? Entonces ahí ya le perdí la confianza. Entonces como que le pierdo la confianza. Es como tener un mal empleado, digamos, ¿no? Le perdí la confianza. Bueno, ¿qué haces? ¿Buscas otro agente ahí? No, no sé, es como que a mí me da mucha más desconfianza que la gente, pero debe ser la falta de práctica. Voy a agregar algo, pero es lo mismo que acaba de decir Mark tú cuando estaba explicándolo. Ah, Que le pienso yo, ¿no? Que le ponemos un rol, o sea, no lo permitimos equivocarse. sí, Siento que es un que sea muy poco, perfecto. claro, pero es un poco lo que haces con otro humano. Un empleado que acaba de venir a trabajar con vos, es un tiempo. No vas a verlo todo el día que entra a trabajar. Sí. ¿Sí? Es como un proceso. Vos Sí. tenés que ir contando cómo te Y gusta decirle, no, trabajar. no me digas que sí si no sabes. Como le dijo ella una vez, no seas complaciente, porque viste que te dice, sos divina, sos una genia, éxito para... No seas tan complaciente y me digas tantos piropos, bueno, no me interesa. Como que hay que ir guiándolo y es raro, pero bueno, hay que acostumbrarse. Pero es un empleado más. Simplemente que vos lo vas a programar y va a ser súper inteligente porque todo lo que vos le digas se va a quedar claro. No se va a olvidar. Vas iterando eso y lo Claro. vas refinando. Lo vas refinando y te lo presta atención, porque hay gente que vos le hablas y no te presta atención o se lo olvida. En cambio, los que tiene buen dato que no se lo olvida. O sea, su punto de vista. O sea, vos le puedes decir algo, pero esta persona, una persona humana, va a usar su punto de vista. Esta gente vos lo vas a entrenar para que
para que Piense como piense vos. como vos. Quizás Esa para es la vos. ventaja. Que esos controladores va a encantar. Ahí está. Claro, porque piensa como uno. Ahí está. Sí, sí, esa es la ventaja. Pienso todo. Ok. Bueno, perdón, porque No, nos fuimos un poquito por las ramas. Está buenísimo, Liliana, lo que decís. Y es así, como dicen las chicas, hay que iterarlo. Y aprende de nuestra personalidad y estilo de comunicación. Entonces, si lo retás, decís, deja de mentirme y no uses palabras lindas, va a aprender. La próxima lo que tiene es como decir, al principio puede que sea un mal empleado, pero va a aprender muy rápido y puede pasar a ser el mejor mucho más rápido que nos pasa con los humanos. Claro. Y de nuevo, puedo tener muchos, no es uno, puedo tener uno para cada tema que necesito que me ayude. Claro, Pero acá hay bueno, está una en nosotros pregunta. guiarlos, formarlos. Sí. Claro, claro. Acá hay una pregunta en la sala. Sí, una pregunta en línea a esa formación, digo, ¿no? Porque entiendo que para soluciones más robustas hay un montón de entrenamiento atrás que un usuario común no hace, digo, ¿no? Para que sea muy autónomo. Lo que me pregunto es, ¿qué se está viendo en cuanto a limitaciones de, no sé, de aplicación? Porque el mejor entrenamiento sería que acceda a todo tu celular y tenga todo tu contexto y hoy es limitado eso, ¿no? Vos le preguntás si no, mirá mi mail, no puedo mirar tu mail porque tiene una restricción, digo, ¿qué se está viendo en cuanto a ese límite, ¿no? Se está viendo que, no sé, todo el ecosistema se va a empezar a abrir o va a ser un limitante, porque hoy la gente va a tener la posibilidad de hacer algo muy limitado. Dame un recordatorio muy puntual, digo, ¿no? Entonces, me pregunto esa limitación más de ecosistema digital, Hoy si se ya está te- viendo que se está abriendo o no es algo que por ahí todavía Yo pienso que sabe más de esto, pero nosotros, por ejemplo, ya tenemos la posibilidad abrirle el fuego a... claro, todo el espacio, todas las herramientas del paquete que utilizamos, lo tenemos lo podemos asociar con estas corporativo. herramientas. Sí. Ok. Sí, yo Por eso, con el tema de seguridad y por qué Sí, es sí. esto, el tema de datos, de Pero lo que voy es, confidencialidad. si necesitara responder como ella, necesitaría acceder a todo el contexto para que responda como ella, no solo el corporativo, ¿entendés? Entonces lo que digo es, sigue habiendo una limitación para que piense como vos a ese nivel de combinar ambos mundos y todo el ecosistema. Porque digo, un empleado cuando se siente y vos lo entrenas, ve todo el contexto. Acá está un poco limitado, ¿no? Entonces, lo que me pregunto es, ¿cuánto va a tardar en ser casi 360 en cuanto a lo que percibe, entiende, interpreta? Y después el nivel de autonomía que tiene, ¿no? Pero quizás no estamos ahí Los todavía. tres. O quizás es en 2 meses. O quizás es en 2 meses. Sí, yo por ahí comentar una experiencia muy buena en eso que comentabas, obviamente todavía con el sistema corporativo, ¿no? Con el cerrado propio. Primero, todavía sí nos tienen que acompañar con los modelos de PROM. En este caso era para hacer, bueno, estamos en una etapa de evaluación de los equipos, entonces para hacer las evaluaciones y para hacer las autoevaluaciones también, lo que utilizamos con los PROM también es que te tomen los mails. Obviamente a veces esto de la interacción, ¿no? Yo soy la que tengo el contexto y sé lo que pasó en el año, pero te ayuda muchísimo porque te toman todos tus mails y en base a los objetivos que teníamos, te va poniendo en base a si tuviste reuniones, no tuviste reuniones, tenés firmado convenios, no firmado convenios, te va poniendo debajo de cada objetivo. La verdad que es una herramienta, todavía falta, Claro. pero Pero te ayuda un montón. sí. ¿Pensás cuánto te llevaría hacer ese No, análisis de no, error? es imposible, es imposible. Sí. Obviamente no es perfecto, hay mucho, pero está la interacción de uno y del que sabe el contexto es uno, ¿no? Sí. Pero te ayuda mucho. Agiliza muchísimo. Totalmente. ¿Había algo para agregar? Sí, bueno, no sé el nombre de quien hizo la pregunta anterior y me parece que todavía no estamos ahí. Pero no es un tema tecnológico, es un tema también de privacidad y que las compañías adoptan su propia suite de herramientas, porque nosotros, como decía recién Mayra, usamos la suite de Google y ya tenemos incorporado en nuestro Gmail los agentes de Gemini. Si yo quiero usar una herramienta de afuera, hoy no puedo. ¿Sí? Porque hay políticas corporativas que dicen estas tools sí, estas no. Desde lo personal puedo usar las que quiera, pero esa integración entre el plano personal, como decías, lo que sabe Martina por, por su vida personal o su historia, con lo que sabe por su puesto hoy en Globant, hoy todavía es difícil integrar esos dos mundos. Y hay conversaciones a nivel de compañías, gobiernos, como te digo, muy ligados a la ética y a la privacidad y a la ciberseguridad, que son los que hoy van a limitar esas integraciones. No es un tema tecnológico. Así que ahí nos va a costar un poquito más llegar.
Em, Lo que creo es que para dar un cierre a este tema, creo que tenemos que perder el miedo, dejar de considerar el uso de todas estas herramientas como decía Mayra, hacer trampa, no tiene nada que ver con eso, aunque yo, como dijeron, Liliana explicó al principio, yo lidero el estudio de educación, así que en el mundo educativo, en el mundo académico, esa idea de que usar AI es hacer trampa todavía está muy arraigado. Los profesores todavía no confían en porque no están preparados a que el problema o la pregunta cambió. Porque si hoy le hago una pregunta a mi alumno que tiene que ver con contenido, el contenido lo resuelve ya en 10 segundos. Entonces lo que tengo que pedirle al alumno es que me explique su forma de entender el problema y de pensar la solución, no de acceso a los conocimientos, porque el conocimiento nos va a ganar abiertamente la IA a cualquier persona. Entonces nosotros tenemos que volver a hacernos fuertes en lo que nos hace únicos, que es creatividad, instinto, empatía, pensamiento crítico, toma de decisiones en situaciones complejas, como recién decíamos. No puedo confiar ciegamente en lo que me dice una IA o una sola vez esa IA. Tengo que iterar, tengo que comparar y decidir. La decisión va a seguir, toma de decisión debería seguir estando en nosotros. Así que bueno, ahí con esto cierro este tema. Obviamente estoy abierto a preguntas o a que sigamos las charlas después. Eh, y le paso de nuevo el micrófono a Mayra para que cuente cómo esta nueva infraestructura conecta con el liderazgo y cultura organizacional, como hablábamos al principio. Gracias, Javi. A ver, dicho todo esto lo que dijimos, que la tecnología está, cuál es el valor que le aportamos los humanos y cómo, digamos, este uso aumenta la capacidad humana, es cómo hacemos para, volviendo a uno de los números que dije al inicio, que solamente el 20% de las organizaciones hoy están incorporando de manera eficiente la inteligencia artificial en lo que son todas sus áreas, es cómo hacemos para lograr que esos espacios, esas organizaciones, nuestras organizaciones, nuestros equipos de trabajo, permee esto de esta manera. Digo, el liderazgo es fundamental. Entonces, así como nosotros podemos empezar a utilizarla haciendo las pruebas, sacarle el miedo, o justamente con el miedo más lo vas a controlar, es cómo podemos hacer para transmitir eso a los equipos, a las personas y también trasladarlo al negocio, a nuestro negocio propio. Ya sea negocio, me refiero si es un cliente interno, digamos, si estamos en un área más de staff, de recursos humanos, o de cara al negocio, cual fuera ese negocio. Entonces, para mí hay, esto decimos, acompañar emocionalmente esa transición. Y para mí hay dos conceptos claves en esto. Uno es la inteligencia emocional, es primero conocer nuestras propias emociones y poder manejar nuestras emociones, que eso nos va a permitir poder conectar más con los otros y poder también gestionar o ayudar a gestionar las emociones de los otros. Y dentro de esas emociones está permitir el error, permitir que no es hacer trampa, es permitir y promover el trabajo en colaboración. Si, bueno, si alguien descubre algo, poder compartirlo. Digamos, esto está para que siga aumentándose, no es para guardar la información. No es como hace unos cuantos años atrás era el que tenía la información, tenía el poder. Poderoso. Y ya no. Digamos, la información quizás la tienen ahí y está que Por eso tenían democratización, ¿no? Pero es democratización, totalmente. Y ya está eso democratizado. Ya vino con internet, vino con la posibilidad de generar contenido dentro de la red. Bueno, y esto lo está amplificando también más. Entonces, y va a ser para mí, para nosotros, y nosotros que trabajamos mucho en Globo, es, bueno, la colaboración, la autonomía, y el trabajo en equipo es parte de lo que nos va a permitir seguir adaptándonos a lo que viene, que no sabemos qué es. Como, ¿cuál era la frase del Eternauta? ¿No? Nadie se salva solo. Bueno, pero es así, es con otros que que nos potenciamos. Y para lograr eso necesitamos un espacio, y ese espacio tiene que ser seguro.
sea, cómo generamos dentro de los equipos de trabajo espacios seguros, espacios que se llaman psicológicamente seguros. Es permitir no solo el error, sino permitir decir me equivoqué, decir, bueno, ¿cómo lo podemos mejorar? Decir, tengo miedo de utilizar la IA, no confío, o no sé cómo hacerlo. Entonces, creo que esa es una forma dentro del liderazgo, que es el liderazgo más empático, si queremos, o más transformacional, que nos permite también humanizarnos, no solo humanizar no vamos a humanizar a la IA, a veces la tratamos como si fuera un humano, pero no es. Por eso me gusta cómo la trata Martina, que le dice hola chat. Estoy usando eso. Y a mí me gusta porque él me dice, hola Marty. Y a mí nadie me dice Marty, pero me gusta que él me diga así, para mí es él. Porque no es una persona. Claro, no distinguir necesito para es nada una- llegado. ¿Viste? Hay gente que le pone un nombre y demás. Ya a mí Para mí no es- puedo no decir gracias. Yo digo gracias. No, es una locura, no puedo no decir gracias. Em, Y entonces, un poco en esa forma de trabajar, todo esto que les estuvimos contando hasta acá es algo que yo como gerente de capacitación interna, es algo que venimos trabajando hace más de 12 años que Global trabaja e investiga sobre la inteligencia artificial. Como empleados hace más de 3 que nos estamos capacitando en la adopción y en este uso, todos, no solamente los perfiles técnicos, sino que y nos promueven y tenemos como objetivo, bueno, generar agentes, ver cómo tener mesas de trabajo, así, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos automatizar para dejar de hacer esas tareas repetitivas y que a veces lo que hace es, no sé, perder o subutilizar la capacidad de las personas en tareas completamente repetitivas? Bueno, eso es un trabajo, eso es lo que llamamos el cambio de mentalidad, es el estar innovando. Bueno, toda esa experiencia que de alguna manera traemos, es que lo convertimos en este programa de formación, porque teníamos muchas personas, muchos clientes que decían, bueno, queremos hacer lo que ustedes están haciendo. Entonces, bueno, fuimos y trasladamos un poco ese conocimiento, pensando en personas que no tienen un uso asiduo de la tecnología, no es para equipos técnicos ni para empresas de tecnología. Así que bueno, un poco de toda nuestra trayectoria. Y acá están nuestros contactos. Y no sé si alguien quiere agregar algo, preguntas, alguien de los que estamos acá, Javi, ¿estás ahí? No sé si hay preguntas en el chat. Ahí es el programa SHIP que dicen, se adapta a pymes también, a todo tipo de organización. Es un programa que, a ver, tiene dos cosas. Promueve el aprendizaje colaborativo. Estamos hablando en colaboración en equipos y eso te da ese compromiso que buscamos en términos de habilidades también blandas. Sí. Y permite una gran escalabilidad. O sea, Se podemos... adapta al tipo de organización en Sí. general. Si ves el diferencial más grande es que se podrían estar capacitando 500 empleados a la vez. Pero también en grupos de 6 personas. Claro, o sea que desde que tenés un equipo de 6 hasta para adelante, pues... Y en una dinámica muy colaborativa que yo creo que hoy en día el desafío más grande, tal como decíamos en la IA, el contenido está ahí, pero lo que cambia es todo lo que no es la información. Y creo que el diferencial de este programa es justamente que la información, tal vez sobre la IA, se puede encontrar en muchos lugares, pero la metodología y la manera en la que se aprende, que es muy colaborativo y que invita mucho a la conversación y a la reflexión, yo ahí es donde encuentro el mayor diferencial. No sé, Javi, vos si querés sumar algo también. Bueno, como decís, me parece que lo interesante de este programa es la dinámica. El contenido lo podemos encontrar en muchos lugares. Hoy está lleno de plataformas y de videos. Es muy fácil acceder a eso, pero el debate que te habilita este programa, esta plataforma, que es esto que estamos haciendo acá, pero con mucho más profundidad y se aprende de esas conversaciones. Tiene como la ventaja, la escala que nos da la tecnología, pero con la experiencia que tenemos en un aula. Cuando íbamos a la facultad, cuando hacemos un curso, lo que sea, en presencial, la dinámica con los profesores o los compañeros nos enriquece mucho más. Y eso es lo que
intentamos lograr con esto. Y los invitamos a ser parte, vamos a hacer un lanzamiento oficial en febrero, así que invitamos a todos a ese lanzamiento en Global Tower ahí en Buenos Aires. Después les Les vamos a acercamos la mandar invitación. después. Ah, Les buenísimo. vamos a mandar invitaciones y más información. ¿Involucra personal de ustedes que participa o es una cosa que uno la recibe y tiene que descubrir qué es lo y aplicarlo? No, ¿Es el curso? Sí. O sea, es ¿El el programa? Programa. ¿Qué ibas a decir? No, iba a empezar a explicarlo, pero explícalo vos. ¿Qué es No, la plataforma? No lo iba a explicar, a ver. Porque sí, es difícil de entender si uno no lo hace. sí involucra gente nuestra, en el sentido que... Podemos interactuar con ustedes si hay dudas. No, sí, pero no. Ah. Involucra gente nuestra en lo que fue todo el diseño y el desarrollo claro. de contenidos Sí, en base eso me imagino. a la experiencia. Pero esto se da en grupos de hasta 6 personas de la misma compañía, Ok. de tema de datos, y en cada encuentro esos grupos cambian. No hay un profesor, no hay un tutor, hay un mentor guía, Sí, que te va Claro. guiando. y todo un guía, una guía de trabajo paso a paso, cual los roles son intercambiables, así que hoy yo tomo el liderazgo, vamos pasando pantalla, y todo es Que combina teoría y teoría y práctica, práctica. teoría y Ok. práctica, todo lo vas así, es haciendo. Y si tenés poquita gente, tipo tenés 9 personas, ahí se puede cambiar un poquito, pero no tanto el grupo, porque tenés que tener siempre 6. Y sí, Entonces, pero ahí se puede bueno, aplicar ¿cuántas también. veces puedes combinar? Y bueno, esos sí, se 6, combina. esos 9? Y Siempre te vas a volver a encontrar con alguien también, no es que cambien Muy bien. completamente. Pues esto lo que hace es generar también, es ampliar la red de contacto, Sí. generar este trabajo cooperativo que hace que, y me voy a comprometer con vos y con todo lo que está en este grupo porque te voy a volver a ver. Claro, sí, sí, sí. Y también genera este tipo de trabajo que ayuda también a... Genera algo que cuando termina la clase, va al menos yo haciéndolo, me quedo triste como, uy, por ahí no hablo más con estas personas porque se mezcla gente de otros equipos y demás, y en la charla... Global en general. Claro. Son muchísimos. Sí, sí, 30.000. cuando lo hacemos, lo hemos hecho con distintos grupos y se genera eso de, nada, mucha conversación y mucho compartir. ¿Y el costo se adapta por la cantidad de personas o por la organización? Porque, por ejemplo, la cámara es una cámara chiquita, tiene 9 personas, por ejemplo, o 10 o 11 si juntamos algunas de Córdoba, Mar del Plata, Mendoza, donde tenemos delegación. No, la cámara no puede pagar un presupuesto que por ahí, un costo que ustedes por ahí le van a facturar a una empresa grande o mediana. ¿Se adapta el costo para la organización? Es por usuario. Ah, o sea que si la organización tiene 9 personas, te lo facturan por persona. Y habríamos que hacer Habría que hacer un presupuesto. con un presupuesto, un paquete, y también te da la posibilidad, pero ya nos estamos adelantando, Sí. después de customizar el contenido sobre IA o sobre cualquier otra cosa, de lo que se sigue siguiendo utilizando esa metodología. Claro. Claro. Y se adapta a cualquier tipo de organización, porque tipo, Daniela está en un laboratorio, ya contaba el tema de las evaluaciones en sus empleados. O sea, para cada organización se adapta este programa. Sí, Se puede adaptar perfectamente. o sea, se adapta el contenido, digamos, Contenido. se puede adaptar en términos de los ejemplos que utilicemos, pero son... Pero hay una intervención de ustedes antes Sí, Claro, para sí. personalizarlo, digamos, Sí. para la organización. Ahí hay una mano levantada. Daniel. Sí, ¿qué tal? Daniel, Sí, hola, ¿Qué tal? buenos días. Sí, Daniel. quería hacer una breve consulta con respecto a la confidencialidad, porque cuando utilizamos la IA, básicamente como es un ambiente colaborativo, todos compartimos información y mismo en las organizaciones también que se utiliza para hacer contratos o hacer consultas o modificar temas, uno vuelca información dentro de la IA y esa información termina siendo pública. Entonces, ¿cómo manejan? Yo sé que hay ciertos bloqueos que se ponen a nivel de corporaciones o de entidades que utilizan su propia inteligencia, pero ¿cómo manejan el tema de la confidencialidad? Por ejemplo, cuando tienen que, no sé, estamos participando de licitaciones y hay información sensible o información de la compañía cuando estamos trabajando en determinados contratos, que uno haciendo preguntas a la inteligencia artificial, quizás obtiene esa información de un competidor o de alguien que está participando. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay bloqueos o hay formas para limitar
esa exposición que tienen las compañías con respecto a la información sensible? Muy buena pregunta, Daniel. Por eso decía hace un rato que las compañías en general no permiten el uso de herramientas que no sean las aprobadas, con las cuales tienen contratos de confidencialidad. Eh, no permiten a los empleados que vuelquen información relativa al negocio, a temas financieros o IP o lo que sea, con herramientas que no están aprobadas. Entonces estamos limitados, como alguien, creo que Jorge hacía una pregunta hace un rato, estamos limitados a que el contexto que va a tener la herramienta laboral es laboral y en la personal tengo lo personal. Y cruzar esos dos mundos hoy es muy complejo por temas de privacidad. Igual, el contrato, por ejemplo, nosotros tenemos contrato con Gemini porque usamos la suite de Google, pero también con OpenAI. El contrato ese está muy claro que no le van a poder compartir a otro usuario información que yo volqué. O sea, por más que estoy dentro del mismo contexto corporativo, si yo le estoy contando sobre una oportunidad, sobre un RFP que estoy trabajando, a otro empleado de la misma compañía no le puedo estar hablando de lo que yo le hablé. La información que nos puede dar a todos es la pública, ya sea lo que está en Internet, o lo que el LLM infiera, que hablamos. Pero después te cuento un dato, por ejemplo, nosotros trabajamos para compañías de juegos de PlayStation, de Xbox, ¿no? Y EA Sports, por ejemplo, es nuestro mayor cliente, ahora Riot y otro. Esas compañías tienen un nivel de confidencialidad, no sé si saben, el dinero que mueven los juegos es mucho mayor que el de los deportes y inclusive de Hollywood, y la confidencialidad de cuando un juego está por salir es altísima, no se puede filtrar ningún gráfico, ninguna parte del juego, nada. A tal punto que los empleados cuando entran a una oficina para crear juegos dejan sus celulares y todo, tienen que dejarlo en un locker afuera antes de entrar a la oficina. El nivel de confidencialidad ahí es altísimo. Bueno, esas compañías tienen prohibido usar AI directamente. Estamos hablando de las compañías más avanzadas tecnológicamente del mundo en este momento porque para los que más o menos juegan o vieron algún juego, el nivel de sofisticación que tienen es impresionante, que todavía no abrieron sus procesos de desarrollo a la IA porque tienen miedo que se les filtre algo. Por Sí, eso estamos, justamente a eso me refería, porque uno puede decir, bueno, está en el entorno laboral, no compartir esa información, pero uno sabe también que de repente si deja el micrófono abierto con la IA personal o algunas aplicaciones que escuchan, digamos, lo que uno conversa y de repente puede haber, digamos, filtración que uno desconoce o que uno no lo hace intencionalmente, pero puede haber filtración de información. No digo que lo haga intencionalmente de utilizar la IA cuando sabe que no lo puede utilizar en el entorno laboral, pero de repente quedó la IA personal, activó el escuchando. micrófono y viste que sigue escuchando. Sí, sí, esa información va a parar a algún cloud de ese proveedor. De nuevo, no se hace pública porque está como filtrada esa información. Entonces, la mía, la información, el contexto o el prompt que yo voy teniendo con mi IA no debería, que tampoco voy a poner las manos en el fuego, no debería ser compartido con otro usuario. Ok. Y ahí te agrego algo, Daniel. Digamos, la responsabilidad que tenemos nosotros como profesionales y humanos en la información. ¿Quién es el dueño de los datos o de la información que cada área maneja? Su propia área. No es el área de IT o de seguridad informática el dueño de esos datos. Somos nosotros y tenemos que saber y tener la educación también o la formación suficiente como saber qué datos son sensibles, qué datos son públicos, qué datos no. Y si queremos hacer alguna consulta y no tenemos un programa, una tool corporativa, decís, bueno, ¿cómo anonimizás? Qué palabra difícil. Pones anónimo, digamos, es anónima la información, sacás la información sensible. Hay algunas prácticas pero es también educación, es entender Sí, ese cuidado propio de ese hablar. cuidado que tengo que tener. Y que si uso una herramienta, no solo de IA, de cualquier herramienta que esté gratuita, esa información va a quedar en la nube. Cualquier aplicación web, esa información va a quedar. Y no sé qué pasa con esos datos. Entonces,
tener cuidado de decir, bueno, ¿qué información estoy compartiendo? Parece que es parte de la alfabetización digital o de la nueva alfabetización digital que un poco habla Javier. Pero pasa lo mismo con WhatsApp, ¿no? A veces compartimos información en Sí. WhatsApp. Nosotros lo usamos en Globant y no es una herramienta oficial. Y lo usamos y compartimos datos y bueno, corremos el mismo riesgo, ¿no? Sí, hay bancos, por ejemplo, que Absolutamente. no los dejan usar. BNP no puede usar el WhatsApp, pero para nada. O sea, el CEO dice, no, no, por WhatsApp no manden nada porque yo no puedo usar no lo puedo usar para mi trabajo. Los bancos creo que no lo usan para trabajo. Muchos bancos no lo usan para En trabajo. Francia hay Sí, muchas empresas que Ujú. prohíben. Prohíben, sí. Claro. yo creo que estamos en una etapa como preliminar, entonces en esa etapa preliminar falta quizás el explorar este tipo de situaciones y después va a avanzar más la legislación. Por ejemplo, en Europa en materia de protección de datos es muy amplio y quizás en otros países, en China o en Estados Unidos, no se avanzó tanto en ese tipo de cuestiones, pero es una etapa preliminar, o sea, como que se va haciendo camino al andar y van a ir surgiendo a prueba y error qué limito, qué corto, y las empresas van a tener que estar muy atentas a la exposición que van teniendo en función a eso para ir bloqueando determinados tipos de herramientas, porque hoy está WhatsApp, mañana sale una nueva y no sabemos si esa aplicación nueva va a tener alguna filtración o va a tener alguna información que perjudique o que beneficie a una empresa. Claro, claro. Sí, sí, gracias, Totalmente, Daniel. Daniel. Bueno, no sé si acá hay alguna otra consulta allá a distancia, todos los que al principio no sé si los saludé. Muchas gracias por estar. Bueno, vamos cerrando, si les parece, chicas, no sé si les quedó alguna cosita que se les ocurra. Les agradecemos mucho, Sara, Mayra, Mar y Javier allá a distancia, que les agradecemos a todos la presencia. Esperamos las noticias para febrero de este lanzamiento que nos parece muy interesante. Bueno, un beso grande a todos a distancia allá y a todos acá en la sala. Gracias por venir y estamos en contacto. Hasta besos. Gracias. Muchísimas gracias a Muchas todos. gracias. Chao. Buen día. Gracias.